Y dentro de la parte ósea, lo que nos va a delimitar bastante cuello. Uno es la bíblia, otro, hueso hioides, otro es el número esternal, otro lo que es la clavícula y otro lo que es la articulación acromioclavícula, ¿no? Entonces, con nosotros, ahorita vamos a ver, delimitamos, o sea, lo primero que tengo que saber yo, por ejemplo, un paciente llega a la emergencia y pues simplemente tengo que evaluarlo, tengo que ver de dónde a dónde es el cuello, ¿cierto? Entonces ahí me pongo a analizar, ¿no?, el tubérculo de lo que es la mandíbula inferior, el borde inferior de la mandíbula inferior, ¿no es cierto? El conio, ¿no? A esta uno se llama conio, lo que es la fisura superior externa de lo que es la nuca, ¿no es cierto? Y nuevamente otro, ¿no? Llega el borde un hito. Esto es lo que es la parte superior. Y lo que es la parte inferior tengo que ver lo que es el manubrio, lo que es la clavícula, la articulación acromioclavicular y luego en la parte de atrás se siente, ¿no? Se siente. Entonces, o sea, veo que, o sea, en la parte ósea que están involucrados la mandíbula, tubérculo, el conio, la fisura superior de la nuca, C7, articulación, clavícula, manubrio y estaríamos formando lo que es el cuello. ¿Ya? Vaya, ¿qué camino? Dentro de la parte ósea, ya, lo que tengo que, o sea, tener en cuenta, ya, cuando, por ejemplo, yo, nuevamente, o sea, vamos a estar acá en la parte más clínica que la parte más anatómica, y claro, de hecho, anatómica y clínica, ¿no? Vamos a ver que hay estructuras en la parte anterior y hay estructuras en la parte posterior. Y si yo delimito el cuello, ¿no?, delimito el cuello, ya lo delimité la parte superior, ya lo delimité la parte inferior, ¿no? Hago una línea media, ¿ya? Y en el cuello tengo que diferenciar dos cosas importantísimas para su estudio. ¿Y quiénes me van a ayudar a diferenciar esas cosas importantísimas para el estudio? Los músculos, ¿no? Lo que es el externo superior posterior y lo que es el trapecio. Y aquí me delimito tan fácilmente un triángulo anterior y un triángulo posterior. Así es simple. Aquí hay estructuras y acá hay estructuras, sí. ¿Qué estructuras están aquí? A medida que vamos viendo las diapositivas, vamos a encontrar. Pero vamos mencionando. Si bien es cierto, delimito la mandíbula aquí, ¿ya? Y esto, la mandíbula, ¿ya? Tengo en el cuello, vamos a utilizar reparos anatómicos. Vamos a hacer C1, C2, hasta C7, C4, C5, C6, C7. Vamos a ver que estas vértebras me van a ayudar como reparo anatómico para encontrar estructuras que se encuentren dentro del cuerpo. Por ejemplo, C7, también te va a C7. ¿Y qué importancia tiene la vértebra C7? Es la más grande y es la más espinosa. ¿Correcto? C6. ¿Qué importancia tiene C6? Simplemente el inicio, ¿no?, de lo que es la arteria. C4, C3, simplemente relacionado con los órganos del cuerpo. Porque en el cuello va a haber órganos, ¿correcto? Va a haber simplemente músculos, va a haber simplemente nervios, va a haber vasos. Y eso lo vamos a ver conforme simplemente avanzamos. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos, ¿ya?, con toda tranquilidad, por favor, si nosotros vemos, ¿ya?, por ejemplo, si nosotros queremos estudiar la parte de repente tal vez de las vértebras típicas, ¿no?, vamos a ver en el cuello vértebras típicas y vértebras atípicas. ¿Cuáles son las vértebras típicas? Son dos, ¿no?, que es el atlas y el axis, ¿no? Y que simplemente las típicas, ¿no?, van a ser simplemente
C3, C4, C5, C6 y una típica C7, porque tiene simplemente una espina larga y su terminal de la espina es bífida, ¿no? Es bífida. ¿Cuál es la importancia de tener, pues, de tener que saber simplemente la vértebra C1, C2? Lo que tengo que ver, o sea, importantísimo en la vértebra C1 es que simplemente C1 se encarga de dar una articulación a todo lo que es la cabeza, tanto en un movimiento de flexión y extensión. En cambio, el movimiento de la cabeza de simplemente rotación lateral y medial lo hace la vértebra C2. ¿Y por qué la vértebra C2? Porque simplemente la vértebra C2 tiene una punticomontoides que vamos a ver, ¿ya? Y que simplemente esa vértebra omontoides va a hacer que haga esto. En cambio el atlas hace esto. Por eso que en cada uno de ellos, ya, cuando nosotros empecemos a estudiar, vamos a ver que el atlas, cuando yo tengo fractura del atlas, simplemente, si es que el atlas simplemente me hace esto, entonces la cabeza estará así, o bien así. En cambio, en el axis, si es que fuera, por ejemplo, una fractura, mi cabeza está bien colgada por aquí, o bien colgada por aquí. ¿Y quiénes evitan que esas fracturas, por ejemplo, bien me tengan la cabeza así, o bien me tengan así? Sus articulaciones. Ahí vamos a hablar de una articulación que se llama la articulación que simplemente está reforzada por unos ligamentos que se llama el ligamento cruciforme. El ligamento cruciforme simplemente es un ligamento que le va a dar estabilidad tanto al atlas y al axis, ¿no? Y que simplemente, pues, cuando nosotros, perdemos esos ligamentos, va a haber esa patología, tanto de repente como lo que vamos a ver, ¿no? Del ahorcado, sino de la cabeza de pollo, ¿no? Vamos a ver. Ya ponen el primero, por favor. Ya, listo. Presentación, ponla, por favor. Ya. Yo creo que ahí te queda picado, mamá. Porque igual, solamente voy a hablar de ahí. Voy a hablar, no voy a decir de nada. ¿Ya? Algo que de repente tal vez describa, lo voy a hacer enseguida. ¿Ya? Entonces, como nosotros hablamos de vértebras, pasen, por favor. Y no me hagan perder el tiempo, no paso. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablemos ya del cuello, vamos a hablar nuevamente de las vértebras. Hay típicas, atípicas, y las atípicas y atípicas van a darse de acuerdo simplemente a la constitución estructural. Hay algunos que no tienen cuerpo, hay algunos que tienen cuerpo, hay algunos que tienen apoyos transversas, hay algunos que no tienen apoyos transversas, hay algunos que tienen sus láminas, y ustedes ya pues en tórax, en el abdomen hemos visto cuáles son las láminas, cuáles son sus apoyos transversas, ¿no? Cuáles son sus cuerpos, ¿cierto? Y que simplemente cuáles son la parte de apoyos espinosa de las vértebras. Entonces, en cuello, las vértebras son importantes, sí son importantes. ¿Por qué? Porque simplemente me va a delimitar, ¿no? Cuando, por ejemplo, estoy conduciendo y simplemente, pues, estoy conduciendo y me choca. Wow, ese movimiento de aceleración y desaceleración que se llama latigazo, ¿ya? Le puede fracturar la vértebra. Ese es el primer mecanismo que ahí está cuando hablamos, por ejemplo, de neuroanatomía, ¿no? Simplemente, por eso es que es importante cuando hablamos la otra clase, simplemente decirlo, que cuando tú, por ejemplo, estés en una emergencia, venga un paciente, te dice, ¿sabes qué? Oye, he tenido accidente de tránsito. Y simplemente, pues, el accidente de tránsito me va a delimitar la lesión. Entonces, cuando ustedes están en emergencia, lo primero que tienen que hacer es cuidarlo. Te dicen un accidente de tránsito, cuídese. ¿Por qué? Porque ya en tu mente está seguro que se ves. Ya, listo. Cuando nosotros hablamos ahora pasamos a un segundo plano, ya, y tenemos que clasificarlos en cuello, ya. En cuello todas las estructuras están separadas, todas. Y todas las estructuras en el cuello es como un paquete. Un paquete muscular, un paquete vascular,
prebraquial, un paquete simplemente de lo que es superficial y un paquete de lo que es profundo. ¿Correcto? Entonces, cuando hablemos de cuello, esos paquetes van a estar delimitados en fascias. O sea, ese nombre que ven ustedes, fascias. ¿Ya? Una fascia superficial. Una fascia que marca a los músculos. Una fascia que marca a la parte vascular, porque el cuello también tiene su pan vascular. ¿Y quiénes forman el pan vascular del cuello? La carótida, el yugular y el nervio amigo del cuello. Entonces, cuando nosotros hablemos ya del cuello, vamos a hablar de una vez que tocamos la fascia superficial, la fascia profunda, la fascia prevertebral. Ya en la fascia prevertebral, los primeros, la primera estructura más importante de la fascia prevertebral, ¿quiénes son? Los escalenos. En la fascia muscular, en la parte posterior, simplemente así de cajón, ¿qué músculos hay? Oblicuos y rectos. Simplemente tienen que saber los oblicuos, el músculo recto mayor, recto menor, oblicuo simplemente lateral, oblicuo que lo vamos a ver. ¿Ya? Esos oblicuos simplemente van a estar aquí, acá atrás. ¿Ya? Y esos oblicuos simplemente lo que van a hacer, van a darle estabilidad a la cabeza, ¿no? Estabilidad a lo que es la región de la cabeza con el cuello, por detrás. ¿Correcto? Ahora, la estabilidad simplemente de la cabeza en la parte lateral, ¿no? Simplemente va a estar dada por aquí, por el tema que vemos en el video, simplemente por aquí, por el músculo trapecio, ¿no es cierto? Y aquí entramos en algo bastante importante, ¿no? Que vamos a tener un músculo, los músculos que van a estar delimitados por un huesecito, que es el hueso yoides, ¿no? Que es el hueso yoides. El hueso yoides, ¿no? Va a tener una importancia bastante trascendental. ¿Por qué? Porque va a delimitar músculos, ¿no? Y que a esos músculos van a hacer como un movimiento tanto de la parte posterior de la lengua, tanto simplemente del movimiento de los cartílagos que van a estar en el cuello. ¿Y qué cartílagos van a estar en el cuello? Aquí vamos a hablar, ¿no es cierto?, de los cartílagos pares y cartílagos impares. Y esos cartílagos, ¿qué importancia tienen? Tienen una importancia en lo que es el aparato, ¿no?, o el órgano de la fonación del ser humano. Y hablando de la fundación del ser humano, también va a estar constituido, ¿no?, por el movimiento de estos cartílagos, y que simplemente estos cartílagos, por la inervación del nervio laryngo recurrente del lado derecho y izquierdo, superior y inferior, ¿no?, van a dar el origen a la voz. Vamos a encontrar cómo se forman las cuerdas vocales, ¿no?, en lo que es la laringe. Y vamos a ver cómo estas cuerdas vocales, ¿no?, van a estar suspendidas uno por uno. El principal que ya les digo la clase pasada, de estos músculos que van a estar suspendidos para que se forme la voz, va a ser ¿quién? El músculo auricular. Todo es área, ¿verdad? Auricular. Y esos músculos simplemente lo que van a hacer cuando se contraen, van a hacer que regulen el aire que va a salir por la tráquea. Y al salir por la tráquea ese aire, simplemente al regular, simplemente la salida del aire va a formar la voz, el órgano de la fonación. Entonces, el cuello tiene estructuras, órganos, sí tiene órganos. Un órgano. Ahora, el otro órgano que tiene como zona el cuello es la tiroides. Importantísimo, sí. ¿Por qué? Porque la glándula tiroides es una de las glándulas que da mayor una función del metabolismo. Si nosotros no tuviéramos tiroides, simplemente pues la tiroides como un director de orquesta de todas las glándulas. O sea, simplemente realiza la parte enzimática de todo el proceso de los procesos metabólicos. Entonces, nosotros que nos corresponde estudiar, simplemente nos corresponde estudiarla, ¿no? Dónde está, a qué nivel está, a niveles 3, 4,
ordenada, ¿no es cierto?, por tres, así es, ¿no? O sea, la glándula tiroides, comunicación que ¿no? Así, tres, superior, medio, ¿no es cierto? Cada una es igual, cada una se recuerda lo que es la pelvis, ¿no? Lo que es el recto, cada una venía de una rama diferente, ¿cierto? Aquí también, la superior viene de una arteria, la media viene de otra arteria y la inferior viene de otra arteria. ¿No? Ya, siéntate. Entonces, vamos a hablar así. Vamos a ver que simplemente la tiroides tiene dos lóbulos, un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, tiene una unión que se denomina pues el istmo, ¿no es cierto? Tiene una pirámide de la lobeta, que es un receso, ¿no?, embriológico, ¿no? Vamos a tener un receso embriológico que es la pirámide de la lobeta, ¿no? Ahora, ¿quiénes inervan todo esto? Pues ustedes saben que están subinervados simplemente, ¿no? Tienen dos tipos de inervación. Tanto lo que es inervación profunda, ¿no? Cuando hablamos de inervación, la inervación superficial, ¿no?, está cargada por las raíces nerviosas cervicales, ¿no?, ¿no es cierto? Y que simplemente estas raíces van a dar una rama anterior y una rama posterior. La rama anterior, ¿no?, se van a unir y van a formar las famosas asas, ¿no?, que es el asa bilateral, el axis, y la tercera asa que es simplemente como una tercera asa o ¿correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos de inervación, tenemos que tener en cuenta esternocleido, mastoideo, por dónde salen estos medios, porque estos medios van a dar casi una inervación a todo lo que es la parte del cuello, la parte tanto central, la parte superior y la parte inferior. Por eso que simplemente lo vamos a denominar, ¿no?, el nervio auricular, ¿no?, la parte anterior de la oreja, y el nervio occipital, la parte posterior, ¿no es cierto?, la parte transversa, toda esta parte, ¿no es cierto?, y la parte supraclavicular, que simplemente es la anterior, medio y posterior, y que simplemente me va a dar la inervación sensitiva casi también hasta el tercio superior de lo que es la región pectoral, la región del hombro y la región posterior, ¿no?, que es entonces, y cuando nosotros hablamos de la inervación profunda, ¿no es cierto?, vamos a hablar de las asas que se forman, ¿no? Ahí vamos a tener bastante en cuenta, ¿no?, que esta inervación cervical va a compartir, de repente también hablando, va a compartir unión con el nervio hipogloso, el segundo. Y justamente cuando nosotros hablamos de inervación compartida con el hipogloso, vamos a hablar de la asa cervical, ¿no es cierto? Y esta asa cervical está inervada para los músculos, ¿no? Ahorita vamos a ver tanto músculos como dedos, ¿correcto? Esta, simplemente, ¿cuál es la salida de esta asa, de esta cervical? Simplemente por el punto Z, ¿no?, o el punto D, ¿no?, que está localizado en el tercio medio. Nuevamente, ¿no?, cuando hablábamos hace un momento, nos quedábamos en órganos, hablábamos de tiroides, ¿no es cierto?, hablábamos de su irrigación, de su drenaje, ¿no es cierto?, igualito, el drenaje de la tiroides simplemente va a ir a lo que es, ¿no?, las venas tanto tubular interna como venas, ¿no?, que vamos a ver. Por el nuevo presentación, por favor, entonces, teniendo en cuenta esos recuerdos anatómicos, ya vamos a tener al hueso hioides, ¿no?, al hueso hioides, y que me va a delimitar en la parte superior los músculos
tanto en la cortis pilones, en la cortis mastoides, en el ángulo simplemente de la mandíbula, todos van a ir allá. Y simplemente al tener estos músculos van a generarme triángulos. ¿Y por qué es importante estudiar los triángulos? Porque estos triángulos me van a hacer reparos anatómicos. ¿Para qué? Para ver dónde se divide la carótida, por dónde pasa el nervio hipogloso, por dónde pasa el nervio frénico, por dónde pasa la arteria lingual, por dónde simplemente también se encuentra el tronco de la vena simplemente tiro-lingo-faringo-facial, ¿no es cierto? Que simplemente pues, es un constituyente de la vena yugular interna, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué venas forman la vena yugular externa? ¿Qué venas forman la vena yugular interna? Es importantísimo saber, sí es importantísimo, ¿no? Triángulo de Baker, eso lo vamos a ver acá, ¿no? Entonces, para que de repente quede bastante claro qué estructuras forman, ¿no? Como reparos anatómicos estos músculos suprailineos e infralineos, simplemente es ver. Ahora, cuando hablemos de la parte vascular del cuello, ¿no? Yo tengo que tener bastante en claro, ¿no? Cómo se origina tanto la carótida del lado derecho y cómo se origina la carótida del lado izquierdo, porque son diferentes, ¿cierto? Tengo el callado de la aorta, en el lado izquierdo saldrá de frente y la carótida tendrá que recorrer más que el lado derecho. ¿Por qué? Porque sale de frente, en la aorta. En cambio, el lado derecho simplemente sale del tronco brachiocefálico, ¿no es cierto? Por la supply y todo la arteria. Tengo que ver que a qué altura, ¿no? A qué altura, por ejemplo, es la división de la carótida, tanto en carótida externa como carótida interna. ¿Qué peculiaridades tiene en la división la carótida interna y la carótida externa? La carótida interna, ¿no? Tiene una peculiaridad que simplemente porque la carótida interna forma un seno, el seno carotídeo. Y en el seno carotídeo, pues simplemente lo que tengo que tener en cuenta que existen unos varoreceptores. ¿Y qué son los varoreceptores? Son aquellas estructuras que me detectan la presión arterial. Y voy a tener el cuerpo carotídeo, ¿no es cierto? Y voy a tener el glúmus carotídeo. ¿Qué es el glúmus carotídeo? Simplemente es el conjunto de estructuras que se denominan quimioreceptores. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué función cumplen en el cuello los quimioreceptores? Detectan la presión parcial de CO2 y la presión parcial de oxígeno. ¿Y para qué me va a servir eso? Bueno, yo pido un AGA en un paciente, simplemente pues no me voy a delimitar cómo está llegando el oxígeno, ¿no? Presión parcial, o sea, del oxígeno a las células. Y cuando yo tomo presión parcial de CO2, cómo esa célula se está desprendiendo del CO2 y cómo lo está eliminando, ¿no? Entonces, ¿es importante saber eso? Sí, es importante saber eso. Es importante saber qué bacteria, ¿no? O sea, qué carótida de repente tal vez emana o sale, o si no simplemente irriga, ¿no? Las diferentes partes del cuello. Sí es importante. ¿Cuáles son las arterias simplemente que salen de la carótida externa, ¿no? Ahí van a ver la faringea, simplemente van a ver la lingual, la facial, ¿no es cierto? Y cuáles son simplemente las arterias terminales de la carótida externa, ¿no? Entonces vamos a ver, ahí vamos a tener lo que es la maxilar interna, ¿no? Y la occipital, ¿no? Y la maxilar interna la vamos a tocar en lo que es simplemente, ¿dónde vamos a tocar la maxilar interna? En cabeza, ya con sus 14 ramas, ¿no? Listo, muy bien. Eso es lo que hace la parte de simplemente de venosa, ¿no? Lo que quiero que tengan bastante en cuenta, la parte venosa, que simplemente existe lo que son las yugulares anteriores, yugular externa, yugular interna, ¿está bien? ¿Quiénes forman, cómo se llama, lo que es el tronco brachiocefálico, la yugular interna y la subclavia, ¿no? Y la subclavia. ¿En dónde están estas localizadas estas venas? ¿En qué triángulos? Eso simplemente lo vamos a ver, ¿ya? Eso con la parte vascular. Con la parte de drenaje linfático vamos a tener estaciones, ¿no? Estación 1, estación 2, estación 3, estación 4 y estación 5.
¿no? ¿Y qué cosas son determinantes neuropáticos? Simplemente van a ser, como ya lo hemos visto en todas las presentaciones de abdomen, tórax y cada cosa, ¿no? O sea, hemos visto que simplemente el drenaje linfático va a venir de alguna, o sea, región del cuerpo. De repente no se vendrá de la región, simplemente no sé, muscular, vendrá de la región también del órgano, de la parte prevertebral, de la parte posterior, no lo sé, porque simplemente, por ejemplo, si se altera, por ejemplo, como hablábamos en lo que es la región axilar, lo que es la pirámide axilar, ahí habíamos visto, ¿no?, los ganglios de la pirámide axilar, y habíamos visto que los ganglios son simplemente la parte lateral, de la parte medial, de la parte posterior, de la parte inferior, ¿cierto?, de la parte inferior y de la parte superior, que drenan a un grupo nacional de los, de los ganglios de la axila. Es igual, en el cuello tenemos, ¿no?, sección 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no?, que simplemente lo vamos a ver aquí en la diapositiva. ¿Ya? ¿Qué más importante en lo que es cuello? Ya, a medida que vamos viendo cada diapositiva lo vamos a ver. Siguiente, por favor. Por favor, ¿llegó la delegada? Buenos días. Me avisan por favor a las 8:50, ¿ya? Ya, porque una hora está aquí. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Ahí hemos visto, ya, ahí está bien escrito todo lo que he mencionado. Bien, después, siguiente. Hemos visto las divisiones, ¿no es cierto?, de las arterias, siguiente. No, de las vértebras. Hemos visto simplemente qué características tiene C1, C2, ¿no es cierto?, y C7, siguiente. No, anterior. Ya. Ahí es importantísimo rescatar la fractura de Jefferson, ¿no? O sea, simplemente que ya hemos dicho. Estas fracturas van a estar enmarcadas a la alteración, a la rotura, al debilitamiento de estos ligamentos. Siguiente. Siguiente. No, anterior. Aquí, para que vean cómo, así lo que hablábamos de fascia, ¿no? La fascia superficial, la fascia del órgano, la fascia prevertebral, la fascia vascular, la fascia posterior, que están involucradas. Todo lo que he hablado, ahí está. Lo leo. Siguiente. También igual, todo lo que hablamos del plexo superficial, ¿no es cierto?, cada rama que está. Siguiente. Ándate hasta, siguiente. Todo esto ya está hablado. Siguiente. Necesito, o sea, ¿dónde está? Siguiente. Ya, sí. Siguiente. Ya. Esto, retrocede. La radiografía, por favor. Listo. No se olviden, importantísimo cuando ustedes estén en emergencia, ¿ya? Siempre lo voy a decir, o sea, anatomía para mí es enseñar a los alumnos a que cuando estén en emergencia, qué cosa van a hacer, qué cosa van a ver. Porque acá yo no he venido pues acá a enseñarles, miren, ¿sabes qué? Esto, vamos a... Mejor que regresemos a quinta secundaria, ¿no? Aquí es emergencia y anatomía. Ya les dije, si llegan pacientes, listo, bacán. Listo. Llegas a casa, lo tiras a un familiar, ¿no es cierto? Oye, ¿sabes qué? Hipertensión. A ver, revisa, tubérculo, línea, gonio, y la línea superior, occipital, ¿cierto? Allá, manubrio, clavícula, articulación, y C7. Claro, esa es la división del cuello. Allá, trapecio, estenopleumoarterial, punto R, punto Z, transverso, auricular, occipital y supraclavicular. Ahí eso me da la sensibilidad. Así van a aprender anatomía. Acá no me van a aprender para mañana, ¿sabes qué? Eso es falso. Se supone que has venido ya estudiando y solamente yo estoy refrescando nada más. Esa es la función. O sea, entiendan que la función de un docente es organizar tus ideas. Organizar tus ideas. Tú estudias, algo no está claro en ti, doctor, ¿puede aclararme eso? Vaya con mi función. Mi función no, o sea, creo que he cometido, bueno, no sé, me siento fiel de haberle dado mucho. Y luego creo que ni siquiera le da nada, ¿no? Pero bueno, ya. Pues ahora vamos a hacer toda la parte clínica. ¿Por qué es clínica? Más que nada cuello, cabeza, primero es clínico. No es simplemente estudiar. ¿Ya? Entonces, miren,
Cuando ustedes tienen un paciente y te dice de frente, te dice un paciente en accidente de tránsito, tanto sea moto lineal, o sea, accidente de tránsito, ¿ya? Porque el accidente de tránsito tú estás sentado. El accidente de tránsito viene así, de hecho, pues mira. Y lo que yo quiero es que estos movimientos están dados por los ligamentos que van a sostener. O sea, por ejemplo, este movimiento, un ligamento detiene ahí. Detiene para que no se caiga mi cabeza, pues, para el lado, o sea, el lateral izquierdo. O sea, otro ligamento para que no se caiga para el lado lateral derecho. Otro para que no se caiga aquí. Aquí alguien lo sostiene. Oye, no, hasta ahí no. Oye, aquí, hasta aquí no. Entonces, ese ligamento importantísimo en el cuello es el ligamento cruciforme. Y cuando ustedes, o sea, vean, ¿no? O sea, un paciente, nuevamente repito, ¿no? Vean un paciente, siempre pídale radiografía de columna cervical. Por eso no sé si ustedes han visto cuando están en el hospital, ¿no? O sea, llega un paciente, o cuando están de repente, tal vez aquí, en cualquier sitio han visto un accidentado, le dicen, no lo muevan. ¿Por qué que no lo muevan? ¿Tienen de repente algo de razón? Sí, sí puede ser. ¿Por qué? Porque al moverlo, de repente, tal vez simplemente ya está fisurado. Fisurado es una rajadura, ¿no? El hueso puede ser C1, puede ser C2, puede ser C3, C4, lo que ustedes quieran. Y al movilizarlo, va a completar la fractura. Uno, dos. De lo que ya puede estar de repente tal vez la fractura desplazada, ¿no? Aquí tengo una rotura acá, de lo que está ya fisurada con el movimiento, así algo, y simplemente puede estar. Entonces, no es bueno hacer movimientos, ahora hacer eso. Y si es que haces algún movimiento, hazlo con conocimiento. Para eso de repente estás haciendo anatomía, estás conociendo C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Para eso estás formándote. Y demuestra que para eso estás formado. No llegues y escucha cada animalada que hacen en el hospital cuando llegan, o cada médico general que ahora que está saliendo como bote frío, simplemente pues ni siquiera sabe examinar a un paciente. Y por eso ustedes ahora entiéndanme, por qué simplemente para mí es difícil hacer aprobar a gente que no sabe. Disculpen, sería una falta de respeto. Me sentiría mal, de verdad. Porque cuando llegan los pacientes, le pregunto, o sea, interna, y ahora sí ando con miedo. Su vida será. Ojalá que nunca me toque, de verdad que me toque un paciente, un estudiante o un profesional. ¿Ya? Entonces, ahora sí entiendan, sean maduros, y si es que tienen que tener hijas. No, doctor, pero mi impresión, ¿pero qué vamos a hacer? No le estás dando tiempo. No estás estudiando. No, doctor, pues mucha, no sé, buscaré a alguien que le hable para que apruebe. Están mal, de verdad, están confundidos. Listo, muy bien. Nuevamente volvemos aquí. Accidente de tránsito, su placa de tránsito. No, su placa de columna. Ves ahí, mira, cómo está. ¿Y qué cosa voy a ver esto? Vean aquí una placa, vean esto. Separación. Así, ¿no? Esto, separación. Uno, delimita. Siempre, mira, cuando veas una placa, siempre delimita los bordes. Y cuando veas una placa, siempre va a haber así una línea. Y que, o sea, toda línea, o sea, toda rotura, nosotros tenemos solución de continuidad. Entonces tú describes, ¿no? O sea, pones la placa y ahí en cuello, ¿no? Ya examinaste al paciente, los exámenes auxiliares te ayudan, placa, y tú al haciendo, el paciente llegó a las 7, la placa salió a las 7, a las 8, ya, siendo las 8 de la mañana se ve la placa radiográfica de columna cervical, donde se observa una línea de trazado en la parte anterior, en la parte lateral, en la parte posterior, en la parte anterior. Así tienes que describir. A mí me describes así.
Por eso que cuando pucha que, o sea, cuando yo estoy en emergencia y un interno me escribe qué cocinar, simplemente lo rompo y simplemente le digo, ¿sabes qué? Desaparece. ¿Y eso es ser malo? Eso no es ser malo. A mí no me pagan para enseñarles, a ustedes sí me pagan para enseñarles. Por eso les estoy corrigiendo, por eso les enseño. Pero ahí no. Yo no tengo. Antes sí, antes ya se quemaba, como dice, quemaba saliva. Ahora no me interesa. Que siga haciendo fruto. Me conviene a mí. Porque de los frutos vivimos los que por lo menos leemos todos los días. ¿Ya? Así de simple, yo soy bastante tajante con las cosas. Soy frío, y no sé, pero las cosas son como son. Entonces, miren, aquí es importante, ¿no? Sexy. Esto es lo que me importa. Ahí está C7 y le empiezas a contar, ¿no? C6, C5, C4, C3, C2, C1. El C1, como les decía hace un momento, es el que soporta eso. El C1. El C2 es el que soporta ese control. Y si es que, mira, ahí digo, ahorita, la life lógico, ¿no? Está así, está cargando al mundo, no sé qué C1, a mi cabeza, y si se rompe, ¿cómo estará mi cabeza? ¿Cierto? Y si se rompe el C2, ¿qué hace esto? Mi cabeza ya estará, o sea, así. ¿Correcto? Ya lo que hablábamos en ¿cierto? Entonces, que tienen cosas peculiares, C1, C2, sí. Van a ver sus problemas que no tienen cuerpo. Van a ver que simplemente tienen tuberosidad anterior y posterior. Y las tuberosidades son por algo. ¿Y por qué? Por esto. Siguiente. Ahí. Por esto. Este es un corte, o sea, un corte frontal. En el corte frontal, si nosotros vamos a planimetría, medimos el cuerpo en anterior y posterior. Este es un corte así. Y estamos viendo, miren cómo simplemente cada vértebra, miren, está unida por estos ligamentos, por este ligamento, por este ligamento. Y que cuando nosotros ya vemos estos ligamentos en un corte siguiente, lo vamos a ver así. Un corte de arriba hacia abajo. Ahí están los cóndilos articulares o masa articular o simplemente platillos articulares del átomo. Y que simplemente le dan cuenta, mira cómo abajo está la apófisis odontoides y cómo está. Se rompe esto y queda desarticulado. Por eso le digo, esta es la apófisis odontoides, donde ahí el cráneo va a girar así. Y aquí el cráneo está soportado. ¿Ya? Entonces, ¿van a tener peculiaridades? Sí. Y que tenemos que saber estas vértebras cuando el paciente llega a emergencia, sí. ¿Correcto? Bien, siguiente. Mira, igualito. Lo leo. Siguiente. Algo interesante. Siguiente. Ya. Siguiente. Ya, aquí es importante saber, ligamento amarillo. El ligamento amarillo es el que va a estar en contacto con quién, con el medio espinal. Eso lo vamos a ver cuando leamos medio espinal. ¿Y cuál es su función? Lo vamos a ver. Aquí solamente lo menciono. Nada más. ¿Para qué? Para que simplemente saber que así como existen ligamentos que están por fuera de las vértebras, dentro de las vértebras y dentro del canal vertebral. ¿Correcto? Y ese ligamento amarillo. ¿Siguiente? Como hace un momento hablábamos, quien va a ser bastante un punto de rotor anatómico es el hueso dioide, y que el hueso dioide me va a delimitar, ¿no es cierto?, tanto músculos suprayoideos como músculos infrayoideos, ¿no? También vamos a ver músculos, ¿no?, de la región prevertebral, ¿no es cierto?, y ahí. ¿Entienden? Vamos a hablar del primer músculo, ¿no? Ustedes van a ver ahí, ¿no?, que es el músculo platismo. Este músculo no tiene, o sea, si nosotros vemos los libros, si nosotros vemos, de repente revisamos, investigamos, o sea, cuál es la conformación de la región estructural de este músculo, no tiene inserción a una ¿cómo se llama?, a una estructura. Más sí simplemente
simplemente es un músculo, es un nervio, no, es una estructura que está en la parte subcutánea, ¿no? También se dice músculo cutáneo, o puede ser un músculo cutáneo, y que simplemente también va a ayudar bastante a un músculo de la mímica, ¿no? Que es el orbicular o depresor de la boca. Es el músculo de la tristeza, ¿no? Por ejemplo, estamos acostumbrados a una forma infantil, prehistórica, arcaica, ¿no? Y simplemente innata de que cuando, por ejemplo, queremos pedir algo y nos ponemos tristes, hacemos es una forma arcaica, ¿no? Primitiva, ¿no? Que simplemente, pues, ustedes de repente muy frecuentemente lo hacen cuando quieren pedir algo, ¿no? ¿Ya? Fíjate. Hablamos, hace un momento hablábamos, ¿no? De las venas, ¿no? Es importante saber, sí. ¿Y por qué? Porque esto, por ejemplo, los usiólogos no tienen que tener bastante concepto de que dónde se encuentra. ¿Cuál es el reparto anatómico? Tienen los reparos anatómicos y por eso que le decía hace, o sea, por ejemplo, en aquel, o sea, por ejemplo, ustedes tienen familiares que son sus abuelitos, abuelitas, cuando llegan a su casa, miren las venas, yugular externa y las yugulares anteriores. Son bastante notorias. Y ahí es donde uno hace catéter venoso central. Ahora, si uno encuentra aquí, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? O sea, ustedes van a tener que, o sea, de repente tal vez con un paciente bastante difícil, cuando por ejemplo la enfermedad le diga, oye, doctor, ¿saben qué? No le encuentro venas. Pero son dos casos acá. No le encuentro venas por la misma patología que tiene, o no le encuentro venas porque simplemente la persona, uno, es obesa. En los obesos no se encuentran las venas fácilmente. ¿Por qué? Porque el tejido celular subcutáneo comprime la vena. Y las venas son comprimidas. Y las venas se comprimen muy fácilmente. No es como las arterias no se comprimen. Las arterias tienden de repente también a disminuir su tono de intensidad. Por ejemplo, cuando tú ves un paciente en el hospital con sepsis, tocas simplemente uno, por ejemplo, sus pulsos van a estar débiles y sus venas simplemente van a estar bloqueadas, no va a haber venas. Y es por eso que simplemente uno decide buscar venas de mayor calibre. ¿Y dónde están las venas de mayor calibre? Cuello. Y te vas a las venas anteriores, a las venas laterales, a las venas simplemente yugular externa, ¿no? Y cuando ya no te funciona ir a esas venas, ¿no? Te vas a las venas que forman la yugular interna. Y simplemente, ¿qué haces? Puntos de reparo, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? ¿Quiénes forman la vena yugular interna? ¿No es cierto? ¿No? Forman dos, ¿no es cierto? O tres, o cuatro. El tronco tirolingo-faringofacial, que lo vamos a ver ahí. Y con la circular se unen y forman la vena yugular interna. No, lo que es la vena brachiocefálica. ¿No? Brachiocefálica. Y las dos brachiocefálicas se unen para formar ¿qué cosa? La vena cava superior, ¿no? La vena cava. Siguiente, por favor. Vamos a ver, ahí están los músculos de la región prevertebral, ¿no? Unos vienen de C1 a C6, otros vienen de C4 a C5, eso ya ustedes lo leen. ¿Ya? Siguiente. ¿Y cuál es importante en los escalenos? La inserción, ¿no? En la primera costilla y segunda costilla, ¿no? En el tubérculo del isfran, o si no en la cara superior de la segunda, o si no en el borde superior de la segunda. Siguiente. Siguiente. Eso ya lo hemos visto en un superior. Aquí, ¿no? O sea, cada cosa que simplemente pues está escrito, bueno, por ejemplo, o sea, en los músculos escalenos, ¿qué es lo que me importa, por ejemplo, saber? Por ejemplo, ¿qué estructuras pasan por el escaleno anterior y medio? ¿No? ¿Qué triángulos forman los músculos escalenos? ¿Y qué estructuras pasan? ¿No? ¿Es importantísimo saberlo? Sí, es importante. ¿Bien? Aquí, ¿no? O sea, aquí hay una cosa importantísima. Ustedes, cuando ustedes vean inervación, ¿ya? Es importante saber, ¿no? Que uno de los principales nervios que llega al cuello es el nervio vago, ¿no? Y el nervio vago simplemente pasa el cuello, pero deja ramas, ¿no? Como el laringio superior y el laringio inferior. Y el laringio inferior, ¿no? Da ramas
para simplemente, uno, abrazar a la subclavia en el lado derecho y en el lado izquierdo abrazar ¿a quién? A la aorta. Y de ahí suben. Por eso se le dice, o sea, cuando abrazan y suben, y se le dicen recurrente, recurren. Entonces dice recurrente, no tanto izquierdo y derecho. Y que van a ir simplemente tanto en la parte del órgano bucal derecho e izquierdo, a inervar a los músculos aritemedeos, aritipedeos, aritauritos. Siguiente. Hace un momento lo decía, ¿no? Uno de los principales músculos que me van a delimitar la parte de la región del cuello simplemente los mastoideo y trapecio. La parte de los músculos vertebrales, cada uno, ¿no? Hablamos, estos músculos son importantes, sí, porque me van a dar la importancia de estos músculos que me van a dar la estabilidad del cuello con respecto a la cabeza, ¿no? O sea, el cuello es como una estructura, ¿no? Que está entre la cabeza y el tronco. O sea, el cuello tiene que tener soporte por ambos. O sea, el cuello le da soporte a la cabeza. El tronco, la parte torácica le da soporte al cuello. ¿Para qué? Para que esté erguido. Y estos músculos son los que van a simplemente hacer que el cuello esté erguido en la región posterior. En cambio, los que están en la región anterior van a dar el movimiento de las estructuras que están en la región anterior del cuello. Cuando tú, por ejemplo, haces esto, ¿quiénes se mueven? ¿Cierto? O sea, este cartílago de acá está unido al hueso yoide. ¿Para qué? Para que simplemente suba y baje. La parte del piso de la boca, para que simplemente cuando tú quieras botar el alimento para atrás, para el esófago, esto es decir. Y que cuando le llega al esófago, porque aquí vamos a ver el esófago, ¿no? La parte del esófago, la parte circular, la parte lateral. Y cuando nosotros hablamos de la parte circular y lateral del esófago, vamos a hablar de sus principales músculos que tienen, los constrictores, tanto superior, medio y inferior, ¿no? Siguiente. Cada uno, aquí está ya especificado, ¿no? Cada uno de los esenciales, dónde se origina y cuál es simplemente su función. Siguiente. También igual, hace un momento lo decíamos, ¿no? O sea, tienen que aprenderse rectos, oblicuos y así. ¿Ya? Siguiente. A los esplenios también se le dice, pues, esplenio capitis y esplenio, o sea, de la cabeza o esplenio del cuello, ¿no? Y que simplemente, pues, van a estar, o sea, adosados a la parte torácica y dar estabilidad lateral al cuello, ¿no? Porque también vamos a hablar de los complejos, ¿no? Y los complejos simplemente también van a dar estabilidad simplemente lateral. Eso es la estabilidad central del cuello. Siguiente. Los multífidos, ¿no? Son músculos que están simplemente entre espina y espina de las vértebras. Y esto está desde el sacro, porque eso también lo hemos visto en abdomen, ¿no? O sea que simplemente van a formar el músculo larguísimo, longuísimo, ¿no es cierto? Desde ahí viene. Y se unen y forman. Y le da la estabilidad central a la columna. En cambio, simplemente los complejos, todo eso, lateral. Siguiente. Siguiente. Bueno, aquí es importante anterior. Tanto lo que es el oblicuo, simplemente medial o lateral o mayor o menor, y el recto, ¿no? Van a formar un triángulo, que es el famoso triángulo suboccipital o el triángulo de Tilaux, ¿no? ¿Y cuál es la importancia del triángulo de Tilaux? Porque por ahí pasa el nervio tearno, ¿no? Y que le da sensibilidad a la parte posterior e inferior de la mente. Siguiente. Vamos a hablar de los músculos infrayodios y de los músculos suprayodios, ¿no es cierto? ¿No? Cada uno, ¿no es cierto? Formando triángulos, ¿no? Ahí vamos a ver el triángulo submentoniano, el triángulo submaxilar, el triángulo muscular o de Jackson, ¿no es cierto? ¿No? O de seguridad, donde ahí se realiza lo que es la famosa cricotiroidotomía, ¿no?
Listo, eso lo vamos a ver más adelante. Siguiente. ¿Cuánto me falta por 8.50? Ya, siguiente. Vamos a llegar a lo importante. Eso sí es para leer, ¿no? Para que lo lean. Listo, siguiente. Ya, importantísimo acá, ¿no? Todos estos músculos, o sea, los músculos, o sea, van a estar supra e infra. Los supra van a formar casi la mayoría lo que es el piso de la boca, ¿no? Aquí es el piso de la boca. Tanto el miloioideo como el genioideo, ¿no es cierto? Van a formar simplemente el piso de la boca, ¿no? Y la parte lateral simplemente está el estiloideo, ¿no es cierto? ¿No? Y los músculos de la región infra simplemente le van a ayudar a la movilidad de todas las estructuras o órganos simplemente del cuello. ¿Ya? ¿Y qué específicamente? Cartílagos. ¿Ya? Siguiente. Ya. Bueno, ya lo vimos eso. Siguiente. Listo. Ahí, importantísimo, hace un momento le dijimos que el nervio vago da pues sus ramas tanto de lo que es la laringe superior y la laringe inferior. Del laringe inferior sale lo que es el nervio recurrente, que va, o sea, de abajo va a subir. Y cada uno da un abrazo a una estructura, ¿no? Tanto a la subclavia como a la otra. Siguiente. Ahí está, ¿no? Clarito. Siguiente. Importantísimo, hace un momento le dijimos esternocleidomastoideo, trapecio. Siguiente. Y vamos a formar estos triángulos, ¿no? Siguiente. No cada uno. Triángulo de Faraday, ¿no es cierto? Triángulo de Beckler. Siguiente. 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 Todo esto ya lo leen. Siguiente. El cartílagos, ¿no? Por ejemplo, en el triángulo de Pirogo, ¿sí? En el triángulo de Pirogo, lo que simplemente es importante saber que hay una variante en el triángulo de Pirogo, que es el triángulo de Lesser, ¿no? El triángulo de Lesser, ¿no? Listo, muy bien. Siguiente. Tenemos la carótida común, ¿no es cierto? O carótida primitiva, la carótida externa y interna, ¿cierto? Siguiente. Seno carotido, corpúsculo carotido, así como lo vimos, cuál es la importancia de cada uno de ellos. Siguiente. Igual, ¿ya? Siguiente. Las ramas terminales, siguiente. Las subramas, ¿no? Siguiente. Cada rama, qué arterias colaterales da, ¿no? Siguiente. Pasa todo eso. Eso ya lo leo. Siguiente. Anterior. Importante. Anterior. Listo. Es un cuadro casi ya bastante resumido. ¿Quiénes forman? ¿No? ¿Quiénes van a drenar? ¿No? Y van a formar las venas. Tanto la yugular externa, las yugulares anteriores, ¿no es cierto? Y yugular interna. Siguiente. Anterior. Listo. Importantísimo. ¿Correcto? Importantísimo. Bien. ¿Ya? Cómo se forma la vena cava superior. Está bien resumido. Siguiente. Importantísimo, tengan en cuenta cómo se forma simplemente no la vena yugular interna, no de dónde drena, de los senos. Eso ya en cabeza lo vamos a ver de los senos venosos, del endocráneo. Y que antes de salir por el agujero rasgado posterior va a tener un seno y recién se forma la vena. Y ahí va a tener sus afluentes. Siguiente. Ahí están sus tributarias. Las tributarias son las que van a drenar, ¿no? Y van a recoger la sangre. Por ejemplo, la vena yugular externa es simplemente de toda la cara. ¿Ya? Por eso lo vamos a ver ahorita. Siguiente. Ahí está, ¿no? ¿Cuáles son las venas que van a formar la yugular? Y tengo yugular externa tanto anteriores, tanto laterales. Y eso es lo que está. Pues. Y punto de reparo, ¿qué músculo es? El esternocleido. Listo, muy bien. Siguiente. Cuando nosotros hablamos de glándula tiroides, también lo hemos visto, ¿no? Simplemente tienen pues, su reparo anatómico que va de C5 a C7, ¿no? Vamos a tener que estar envuelta en una cápsula, ¿no? Como lo habíamos visto al inicio, en las fascias, ¿no? Las fascias, tanto superficial, profunda, vascular, muscular, etc. ¿Entiendes? Tenemos ahí un corte que está en el néter también y como simplemente está pues envuelta, ¿cómo se llama? Esta glándula, ¿no? Tanto el lóbulo pues, derecho, izquierdo, istmo, la hueso, etc. ¿Entiendes? Siguiente.
aquí hay algo importante. Bueno, las arterias que irrigan ya lo hemos visto así, 3, ¿no? Cada una viene de cada arteria. Eso ya lo leí. Siguiente. Acá es importante hasta el órgano de fijación. Listo. Anterior. Es importantísimo, sí. Porque yo tengo que saber qué estructuras hacen que mi tiroides esté pegada hacia el cuello. ¿Cierto? Esas son las 4. ¿Ya? Y siguiente. Fíjate. Laringe. ¿No? En el laringe vamos a ver simplemente estructuras por rinofaringe, orofaringe, hipofaringe. Así es. ¿Dónde está simplemente la laringe? Bueno, vamos a tener que estar entre la orofaringe y la rinofaringe. No, la rinofaringe y orofaringe. Ahí va. ¿No es cierto? ¿No? Cada uno simplemente vamos a delimitarlo ahorita. Siguiente. Vamos a tener los cartílagos, que ya lo mencionamos. Siguiente. Siguiente, hay una actividad donde dice, o sea, los cartílagos pares e impares. ¿Cuáles son los cartílagos pares e impares? ¿No es cierto? Siguiente, a ver, por favor. No, siguiente. Anterior. Este es importantísimo. ¿Ya? Este es importantísimo. ¿Cuál es la función que cumple cada músculo? Ya, cada músculo. Anterior. Y lo vamos a explicar, ¿no? Siguiente, anterior. Ya, ahí. Estos son los músculos más importantes en el órgano de la fonación, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Estos son que van a estar, ¿no es cierto? Como son insertados en los cartílagos aritminoides y los cartílagos corniculados, o de Santerine o de Weisberg, ¿no? Entonces, simplemente vamos a ver que estos cartílagos van a tener músculos y al simplemente tener la inserción de los músculos van a formar esta V. Por eso se dice órgano vocal, V por la V, ¿correcto? Mientras unos van a cerrar la V, otros van a abrirla. Mientras uno jala por atrás para que se cierre, o sea, estos músculos que están tanto superior e inferior van a ser abrir, aducción, abducción y aducción. Y quien va a jalarlos es el que está atrás, el cruzado. ¿Correcto? Siguiente. Abrir y cerrar. Ahí está. Bien clarito. ¿Qué músculo pasamos? ¿No es cierto? Siguiente. Vamos a tener, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la musculatura, ¿no? Vamos a ver que entre cartílago y cartílago vamos a tener estructuras que van a regular el movimiento de estos cartílagos. O sea, estos cartílagos me sirven es como que ustedes, pues, por ejemplo, estoy acá, esto es como se llama el órgano de la fonación, las ventanas y las puertas son simplemente los cartílagos vocales, tanto superior e inferior. Y el superior se le considera como los cartílagos vocales falsos o cuerdas vocales falsas, y el inferior cuerdas vocales falsas. Siguiente. Ahí está, listo. Siguiente. Siguiente. Ahí está. Bueno, está dividido lo que es la nasofaringe, bucofaringe, ¿no? En la faringe generalmente vamos a encontrar la principal estructura, ¿cuál es? El esófago, ¿no? El esófago. ¿Con quiénes son los representantes del esófago? Los músculos constrictores de la faringe. Ahí está el recuadro anatómico donde se encuentra la faringe, ¿cierto? Siguiente. Tenemos simplemente, bueno, ahí están los músculos que van a estar también simplemente que comparten ya simplemente estructuras con el esófago, ¿no? Siguiente. Cada músculo constrictor, siguiente, ¿no? Bueno, ahí tenemos un resumen, siguiente. También un resumen, y algún resumen. La parte posterior, también un resumen. Siguiente, por favor. ¿Cuál queda? También igual la división de cada carótida, siguiente, de lo que es la división, también siguiente. ¿Cómo se forma? ¿No? Ahí importantísimo el drenaje tanto en lo que es el ángulo, pues es el ángulo yugulo-subclavio o el famoso ángulo Pirogó. Ya muy diferente lo que es el triángulo Pirogó y el ángulo Pirogó. Diferente. Y cada uno en la derecha que drena y en la izquierda que drena, ¿no? La derecha simplemente el ducto
conducto linfático derecho y en la izquierda el conducto torácico, ¿no? Bien. También igual, siguiente. La inervación, ¿no es cierto? Vamos a tener, ahí está definido también cada parte, ¿no? Importantísimo tener en cuenta al décimo, al onceavo, ¿no es cierto? Al hipogloso y también al gloso talar. Siguiente. Siguiente. Igual, siguiente. Y siguiente. Bien. Ahí está, ¿no? Impares y pares. ¿Cuáles son los núcleos impares? ¿Cuáles son los no caracterizativos impares? Fíjate. Vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo se forman cómo se llama los cartílagos. La siguiente. Es importantísimo el ácido galeno, sí. ¿Cómo se forma el ácido galeno? Simplemente por los nervios laríngeos, recurrentes con los nervios laríngeos superior. Me estudian, por ejemplo, lo que es el asa de Bussens, el asa de Haller, el asa de Kirtz, ¿ya? Eso va a venir en el examen. Asa de Bussens, asa de Haller, asa de Kirtz. ¿Ya? Eso viene en el examen. Listo, ahí creo que termina. Siguiente. Es importantísimo esto. Muchas veces cuando tú te das, ustedes en la faringe, ¿ya? Hay personas, ¿ya? Que en la faringe hay divertículos que se crean en la parte superior y en la parte inferior. Uno en el triángulo primero, ¿no es cierto?, de lo que es el triángulo de Killian, vas a tener un divertículo en la parte superior y en la parte inferior vas a tener el divertículo de Zenker, ¿no es cierto? ¿Y qué son esos divertículos? Simplemente son el debilitamiento de lo que es la parte, el punto de reparo para estos triángulos. Tienes aquí el cartílago cricoides, ¿no? Acá hay un triángulo, este es el Killian y el Zenker es este. Esto se hace como una bolsa y esto se hace como una bolsa. ¿Y cómo lo van a percibir? Cuando un paciente, por ejemplo, llegue a la emergencia o llegue a tu consultorio y te dice, ¿no?, doctor, ¿sabe qué? Yo como, pero eso por eso lo vas a ver en pacientes mayores, 50, 55 años, que esto normalmente no se detecta. Y te dice, ¿sabe qué? Yo como, pero después de 10 o 20 minutos regresa. Y no es que esté vomitando, sino regresa algo. Y este divertículo que está acá atrás se llena y pum, se va a hacer. Porque esto es músculo. Es músculo. ¿Correcto? Esa es la gran diferencia entre Killian y el Zenker. Siguiente. Ahora tenemos lo que es también el triángulo de Lyman, ¿no?, que también es un divertículo que simplemente hace que el paciente, o sea, los divertículos son la elongación anormal de estos músculos. ¿Y dónde lo van a encontrar? En el